Imagina un mundo donde la guerra es el pan de cada día, donde los reinos se desmoronan y las alianzas se forjan y rompen en un parpadeo. En este escenario de caos y fragmentación, en la antigua China del período de las primaveras y otoños, nació un hombre cuya sabiduría trascendería milenios: Sun Tzu. Desde niño fue testigo de la cruda realidad de la guerra: familias destrozadas, ciudades en ruinas y culturas al borde de la extinción. Pero en medio de esa desolación, en lugar de sucumbir al miedo, despertó en él una curiosidad insaciable. Quería entender la esencia misma del conflicto. ¿Qué separa una victoria aplastante de una derrota humillante? Su infancia no fue de juegos, sino de observación, de estudio profundo y de una búsqueda incansable de un conocimiento que fuera más allá de la simple fuerza bruta. Así, en la cuna del caos, Sun Tzu aprendió su primera gran lección. La verdadera fuerza no nace en los músculos, sino en la mente, en la capacidad de comprender, de analizar y de aprender antes de lanzar el primer golpe. A medida que los años pasaban, el joven observador se transformó en un erudito. Sun Tzu se sumergió en el estudio de las artes militares, pero también de la política, la diplomacia y la filosofía. Entendía que la guerra no era un evento aislado, sino el resultado de complejas interacciones humanas. La historia cuenta que puso su vasto conocimiento al servicio del estado de Wu, donde no tardó en destacar como un comandante excepcional. Su fama no se debía a su ferocidad en el campo de batalla, sino a su mente brillante, a su asombrosa capacidad para planificar, para anticipar cada movimiento del adversario y para ver el tablero de ajedrez completo mientras otros solo veían las piezas. Su formación fue un proceso continuo de aprendizaje. Estudiaba la geografía, la moral de las tropas, la psicología del enemigo y las debilidades de su propio bando. Comprendió una verdad fundamental que se convertiría en el pilar de su filosofía. La guerra no se gana únicamente con espadas y lanzas, sino con la superioridad de la inteligencia. Esta fue su segunda gran revelación. La preparación meticulosa y el conocimiento profundo no son solo herramientas, son las armas más letales y poderosas para conquistar cualquier objetivo que te propongas. Aunque su sabiduría era su principal arma, Sun Tzu demostró su valía en el campo de batalla. Lideró varias campañas militares que consolidaron el poder del estado de Wu, pero su momento más legendario fue, sin duda, la batalla de Boyu. En ella, al mando de un ejército de 30.000 hombres, se enfrentó a las fuerzas del estado de Chu, que los superaban en número con más de 200.000 soldados. Ante una desventaja tan abrumadora, cualquier otro general habría dudado. Pero Sun Tzu vio una oportunidad. Utilizó la estrategia, el engaño, la sorpresa y un conocimiento perfecto del terreno a su favor. Fingió retiradas, creó distracciones y atacó los puntos débiles del enemigo cuando menos lo esperaban. La victoria no solo fue un triunfo militar espectacular, sino la demostración empírica de su filosofía. La inteligencia, bien aplicada, siempre vencerá a la fuerza bruta. Fue en medio de estas campañas donde acuñó una de sus frases más célebres, un principio que encapsula toda su visión: la mejor victoria es vencer sin luchar. Esta idea revolucionaria proponía que el conflicto más eficaz no es el que se gana con sangre y destrucción, sino el que se resuelve a través de la estrategia, la diplomacia y la presión psicológica, evitando la batalla por completo. Tras décadas acumulando experiencia en los campos de batalla y en las cortes de los reyes, Sun Tzu decidió destilar toda su sabiduría en un tratado que cambiaría la historia del pensamiento estratégico para siempre: El arte de la guerra. Este libro no era un simple manual de tácticas militares, era una obra maestra de filosofía, psicología y liderazgo. En sus 13 capítulos recopiló sus principios fundamentales: la importancia de conocer al enemigo y a uno mismo, el uso del terreno como un arma, la necesidad de la disciplina y la moral, y el poder del engaño y la sorpresa. La publicación de El arte de la guerra fue un momento épico.
un punto de inflexión que trascendió las fronteras de China y del tiempo. Sus enseñanzas, diseñadas para el campo de batalla, demostraron ser universalmente aplicables, convirtiéndose en una guía indispensable para líderes, empresarios y estrategas de cualquier ámbito competitivo, incluso miles de años después. La esencia de su pensamiento era radical. La guerra es un arte que requiere más inteligencia que fuerza. Para Sun Tzu, la clave del éxito residía en una preparación exhaustiva. Había que conocer el terreno como la palma de la mano, entender las motivaciones, miedos y debilidades del adversario, y ser capaz de adaptar la propia estrategia a las circunstancias cambiantes. La rigidez era sinónimo de derrota, la flexibilidad de victoria. Veía la guerra como una extensión de la política por otros medios, y por ello sostenía que la victoria más honorable y completa era aquella que se lograba sin derramamiento de sangre mediante la astucia, la intimidación y la planificación brillante. Su máxima, conócete a ti mismo y a tu enemigo, y en 100 batallas nunca estarás en peligro. No es solo un consejo militar, es una guía para la vida. La muerte de Sun Tzu está envuelta en el misterio, al igual que gran parte de su vida. No se conocen los detalles de sus últimos años, pero su legado, cristalizado en El arte de la guerra, se aseguró de que su nombre jamás fuera olvidado. Su filosofía de que la verdadera victoria se construye sobre la inteligencia, la paciencia y la estrategia ha permeado la historia. Generaciones de generales, desde Napoleón hasta los estrategas modernos, han estudiado sus palabras. Líderes empresariales de todo el mundo aplican sus principios para navegar en los mercados competitivos. Su vida nos enseña una lección imperecedera. La verdadera fuerza no reside en la violencia desatada, sino en la sabiduría para controlarla, en la capacidad de anticipar el futuro y adaptarse al presente. El impacto de El arte de la guerra es su momento épico final, una onda expansiva que continúa moldeando nuestro mundo. ¿Y cómo se aplica todo esto hoy? Las enseñanzas de Sun Tzu son más relevantes que nunca. En el mundo de los negocios, conocer a tu competencia, entender el mercado y adaptar tu estrategia es fundamental. En la política, la negociación y la diplomacia son las herramientas para vencer sin luchar. Incluso en nuestras relaciones personales, la empatía para entender al otro y la paciencia para elegir nuestras batallas pueden marcar la diferencia entre un conflicto destructivo y una resolución pacífica. La historia de Sun Tzu nos inspira a ser más estrategas, a planificar con inteligencia y a actuar con serenidad en medio del caos de la vida moderna. La lección es clara y poderosa. La victoria duradera no se consigue con la fuerza física, sino con la agudeza de la mente y la brillantez de la estrategia. La historia de Sun Tzu es una invitación a pensar de una manera diferente. Nos enseña que ante cualquier desafío, ya sea un proyecto profesional, una negociación complicada o un reto personal, la mejor estrategia es siempre la misma. Prepárate a fondo, conoce todos los factores en juego, entiende a tu adversario y sobre todo, conócete a ti mismo. La calma, la claridad mental y la capacidad de anticipación son las armas más formidables que poseemos. Su vida nos impulsa a ser arquitectos de nuestro propio destino, planificando con sabiduría y actuando con una estrategia deliberada en cada paso que damos. Sun Tzu es el arquetipo del líder estratega. Su ejemplo nos demuestra que el liderazgo efectivo no consiste en imponer la voluntad por la fuerza, sino en saber cuándo avanzar y cuándo ceder, cuándo luchar y cuándo esperar. Consiste en entender que la victoria más grande es aquella que preserva los recursos y alcanza el objetivo sin necesidad de una confrontación destructiva. Su legado es una inspiración para convertirnos en estrategas de nuestra propia existencia, enfrentando los obstáculos no con ira o frustración, sino con calma, inteligencia y una perseverancia inquebrantable. Al final, la historia de Sun Tzu nos deja una enseñanza universal y atemporal. El verdadero poder no está en la fuerza bruta,
en el grito más alto o en el golpe más fuerte. Reside en la inteligencia, en la preparación meticulosa y en la capacidad de anticiparse a los acontecimientos. La victoria más honorable, la más duradera y la más dulce es aquella que se logra con estrategia, paciencia y sabiduría. La verdadera fuerza está en conocer tus fortalezas, admitir tus debilidades y aprender a usar ambas a tu favor para navegar el complejo campo de batalla que es la vida. ¿Quieres aprender a aplicar las enseñanzas de Sun Tzu en tu vida para conquistar tus metas con inteligencia y estrategia? Suscríbete, comparte este video y activa la campana para más contenido de liderazgo, historia y éxito. Recuerda siempre, la victoria comienza en tu mente.